Ahora Ahí está. sí, ya. Ahí estaba Paquito también, pero no pasó. A ver si al ratito pasa con nosotros también, ¿no? Doctor Aquino, pues bueno, buenos días. Y vamos a platicar hoy del Alzheimer. La primera pregunta, obviamente, y yo creo que es la pregunta básica, ¿qué cosa es el Alzheimer? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a todos por la invitación. Y pues bueno, para hablar de la enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad en la cual existe una degeneración y una muerte, vamos a decir, temprana de la cantidad de neuronas que son las células que conforman nuestro cerebro, de tal forma que se van muriendo de forma temprana y lo que producen es una disminución del tamaño del cerebro. Al disminuir el tamaño del cerebro también disminuyen sus funciones. Entonces, por lo tanto, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa crónica y desafortunadamente incurable. O sea, que va empeorando. Efectivamente, desde sus inicios empiezan a haber ciertos depósitos de ciertas pequeñas proteínas en el cerebro, lo cual va matando las neuronas y se va haciendo generalizado hacia muchas partes del cerebro, y esto provoca que la cantidad de cerebro vaya disminuyendo, vaya haciéndose más pequeño el cerebro, y por lo tanto, al disminuir la cantidad de células del cerebro, se van perdiendo muchas funciones importantes y vitales que finalmente pueden llevar a la muerte a un paciente. Doctor, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Desafortunadamente no se conocen las causas de la enfermedad. Se saben que existen trastornos genéticos asociados a ciertos genes y que estos genes pueden pasarse de generación en generación. Es decir, hay cierta tendencia hereditaria. Sí, por supuesto. En una muy buena parte de los pacientes que tienen Alzheimer existe una tendencia familiar de la enfermedad. Entonces no existe se han propuesto diversas teorías, pero todavía la comunidad científica de neurociencias no llega a una conclusión. Lo que sí se sabe es que existen alteraciones y mutaciones genéticas, los cuales van provocando el depósito de estas proteínas de las cuales yo platicaba anteriormente, y estas proteínas lo que hacen es matan poco a poco a las neuronas de forma temprana y provocan pues todos los síntomas que pues muchos ya conocemos de la enfermedad. ¿Y a partir de qué edad se sufre de esto? Porque también luego hasta uno como joven, y decía Marina hace rato platicando aquí fuera del aire, que de pronto te llegas a olvidar de algo y dices, ay, ya tengo Alzheimer o me está empezando a dar. Bueno, entonces para matar esa idea. Yo creo que es muy importante saber diferenciar lo que es una demencia de lo que es un Alzheimer. Es decir, la demencia es aquella enfermedad en la cual existe trastornos en la memoria, pero demencias pueden haber múltiples, ¿me explico? Entonces el Alzheimer es un tipo de demencia. Y demencias también en personas jóvenes. Demencias pueden haber en personas jóvenes, pero el Alzheimer característicamente es una enfermedad que se presenta en pacientes que son mayores de 60 años. Es muy raro encontrar la enfermedad de Alzheimer en pacientes menores de 60 años. Entonces, si se encuentra algún tipo de demencia, algún tipo de trastornos en la memoria en pacientes más jóvenes, pues es frecuente que nosotros médicos pensemos en el Alzheimer en el último lugar. Tenemos que descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero la demencia también como que entra, es algo, bueno, nosotros los que no sabemos pensamos que es una palabra fuerte, que es como, está demente, puede llegar a matar, puede llegar a hacer cosas o a no reconocer a la persona. Entonces, en sí, ¿qué cosa es la demencia? ¿Te llegas a olvidar de la persona también por momentos o cómo está? No, la demencia como tal, el contexto de la palabra demencia implica un problema en la memoria, nada más. O sea, no implica trastornos psiquiátricos, no implica trastornos de agresiones o demás. Demencia como tal es un trastorno en la memoria que puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Y se puede curar? Dependiendo de la causa de la demencia, sí. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente automovilístico, se golpea y se daña algunas regiones del cerebro, puede tener una demencia, una alteración en la memoria. Claro. Pero con tratamiento y con el tiempo, pues puede recuperar la memoria, ¿no? Entonces, va a depender de la causa que provoca la demencia. En el caso de Alzheimer, que también se conoce como demencia senil, que es una demencia que presentan los pacientes seniles o de la tercera edad, pues bueno, esto sí no se puede curar, desafortunadamente es una enfermedad incurable. ¿Es demencia senil, Alzheimer? Exactamente, es un tipo de demencia senil. Se conoce también como demencia senil, ¿no? ¿Hay alguna forma para la gente que nos está escuchando
que tengan algún familiar directo con Alzheimer, que todavía estén jóvenes, ¿hay una forma de prevenir el hecho de que les pudiera dar Alzheimer? O sea, hay algunos estudios que se pueden hacer para ver si ellos traen como esta tendencia. Pues desafortunadamente no hay hay estudios o protocolos bien establecidos para detectar tempranamente el Alzheimer. Se han hablado de múltiples cosas que podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la dieta de los países del Mediterráneo, la dieta mediterránea que consiste en frutas, verduras, pescados, aceite de olivo, ¿verdad? Eso puede disminuir o prevenir un poquito o retardar más la aparición de la enfermedad. También se habla de que la ingesta de algunas vitaminas, como la vitamina B12, claro, el ginkgo biloba, también puede retrasar un poco la aparición de la enfermedad. Y también se habla de que, por ejemplo, los pacientes que estén bajo algún tipo de factor de riesgo, la lectura, los crucigramas, mantener rompecabezas, mantener el cerebro activo, pues puede también disminuir un poquito la tasa de esta enfermedad. Y todo esto es un concepto que desafortunadamente no ha sido probado científicamente, pero pues siempre se recomienda, ¿no? Siempre se recomienda. Me parece que el Alzheimer es tremendo porque no solamente emocionalmente es tremendo que para un hijo su padre no lo reconozca, ¿no? Cuando tiene Alzheimer, sino aparte, bueno, yo he sabido también que lo tremendo de esto es que se van olvidando de comer y de cómo comer, ¿no? En las fases iniciales del Alzheimer únicamente existe un trastorno de la memoria, es decir, no saben dónde dejaron las llaves, de repente van manejando y no saben a qué dirección ir, ¿verdad? Cosas así pequeñas y leves. A medida que la enfermedad va progresando, se van afectando otro tipo de funciones como el lenguaje, se olvidan de las palabras, entonces no pueden hablar bien, se olvidan de cómo vestirse, ¿verdad? Entonces empiezan a tener trastornos en los cuales existen agresiones también hacia terceros. Entonces, a medida que la enfermedad progresa, los pacientes dejan de comer y desafortunadamente el paciente de Alzheimer no se muere de Alzheimer, ¿me explico? Se muere de las complicaciones de la enfermedad, es decir, se muere de una malnutrición, se muere de alguna enfermedad, una infección por no moverse adecuadamente, porque se complica pulmonarmente. Si no está cuidada esa persona, obviamente. Incluso aunque estén cuidadas, es difícil alimentarlos. No saben cómo tragar, se olvidan cómo tragar. Entonces es algo muy complejo. El paciente de Alzheimer no se muere de Alzheimer. O sea, el Alzheimer como tal no provoca la muerte, pero sí provoca déficit generalizados en muchas funciones y los cuales poco a poco van llegando al deterioro de un paciente y finalmente pues a la muerte, ¿no? Entonces sí, las fases más tardías o avanzadas de la enfermedad no solamente afectan al paciente, sino también afectan a los familiares. Es decir, el Alzheimer es una enfermedad en donde todo el entorno familiar se afecta, por lo tanto el apoyo psicológico, no solamente del paciente, sino también de los familiares es muy importante y vital para poder controlar un poco y entender la enfermedad, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para los familiares que tienen a un paciente con Alzheimer? Bueno, de entrada, saber... tienen duda, ¿no? Bueno, de entrada, saber que el diagnóstico realmente sea Alzheimer. El diagnóstico de Alzheimer se hace en base a los datos clínicos que nos aporta el paciente y podemos mandar a hacer algunos estudios de imagen como alguna tomografía, alguna resonancia, ¿verdad? Que también son estudios que nos pueden ser útiles. Ahí vemos la disminución del tamaño del cerebro, entre otras cosas, y desafortunadamente el diagnóstico de certeza no se puede hacer sino hasta que se le haga una autopsia al paciente, porque el diagnóstico de certeza se hace tomando segmentos del cerebro y mandándolos a analizar y ahí se ven las células características que se presentan en el Alzheimer. Entonces, de entrada, tener un diagnóstico adecuado. Número 2, acercarse con un especialista para el consejo adecuado, entender que el tratamiento médico del paciente con Alzheimer no es para curar la enfermedad ni para detener la progresión de la enfermedad. El tratamiento con medicamentos, y todos los pacientes que tienen algún familiar con Alzheimer lo saben, es únicamente para mejorar las condiciones generales del paciente. El tratamiento con medicamentos no cura desafortunadamente ni detiene la progresión de la enfermedad. Entonces el tratamiento únicamente mejora las condiciones. Doctor. Entonces ya una vez con eso,
también tener algún tipo de consejo de tipo psicológico y terapia familiar para entender la enfermedad y saber cómo afrontarla. Rápidamente, yo sé que este tema es bastante amplio, pero, por ejemplo, la gente que se olvida del papá, se olvida de su hijo, por ejemplo, ¿no? O de la hija, ¿no? En este caso, o de la esposa, ¿regresa a la memoria otra vez y se vuelve a acordar de ellos? ¿O de plano ya se olvidó y ya después viene otro proceso más fuerte? ¿O sí regresa? Bueno, inicialmente se afecta la memoria a corto plazo, es decir, lo que viviste ayer, lo que viviste antier, la semana pasada, eso es lo que se afecta. En etapas más tardías se empiezan a afectar la memoria a largo plazo, es decir, te olvidas de tus familiares, te olvidas de situaciones que tuviste o algunas cosas que aprendiste durante tu vida y eso desafortunadamente ya no regresa. No, sí, la verdad es que es una enfermedad tremenda. Pues me hubiera gustado platicar un poco más porque la verdad es que sí se presta, el tema es realmente muy interesante. Lamentablemente ya tenemos que pasar a lo que sigue, pero bueno, me gustaría que diera su teléfono, doctor. ¿Cómo no? El teléfono del consultorio es el 61-306-98, en donde cualquier consejo, cualquier duda, cualquier pregunta o angustia, con todo gusto la pueden resolver ahí en el consultorio. ¿Ese teléfono es de su celular? Ese es mi celular, ese es teléfono celular. Perfecto. Para cualquier urgencias. Y el teléfono del consultorio, el que ya di, repito, 61-306-98. Y aparte se presta por la especialidad también la neurocirugía a la urgencia, ¿no? Efectivamente. Lamentablemente, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Estamos sujetos a cualquier tipo de cuestiones de urgencia. 24/7. Bueno, pues ahí lo tiene. Antes de irme, sí me gustaría nada más la pregunta del millón para el doctor. Según los estudios, tú que estás como más envuelto en este asunto, ¿cuál es el futuro para el Alzheimer? ¿Tú crees que en algunos años podemos decir que hay una cura? Bueno, se están probando recientemente 2 tipos de tratamiento. Número 1, una vacuna, la cual tiene algún futuro promisorio. Esta vacuna va a atacar a esas células o esas proteínas de las cuales hablábamos que destruyen a las neuronas. Se está todavía en fase de experimentación. Y número 2, se está pensando también en un tipo de cirugía en las cuales se implantan unos electrodos muy pequeños, como un tipo de marcapaso en el cerebro, y lo cual estimula la producción de neuronas para mejorar la memoria y las funciones que se van perdiendo. Entonces, yo creo que aquí, si nos hubieran dicho hace 100 años podemos llegar a la luna, hubieran dicho nadie que no. Entonces, yo creo que es un futuro muy bueno el de las neurociencias y Alzheimer no es la excepción, ¿no? Pues ojalá y se haga todo esto, ¿no, Marina? Pues ojalá. Realmente. Yo creo que a fin de cuentas siempre es esperanza para la familia y qué bueno que terminamos con esto porque pues terminamos bonito, ¿no? A fin de cuentas, después de hablar de toda la complicación que lleva el Alzheimer. Pues ahí lo tiene, yo no porque lo conozca, pero es un excelente neurocirujano, así que usted puede confiar en él, hablarle por teléfono y lógicamente, pues si tiene alguna situación, ir directamente con el doctor José Francisco aquí.